¿Recuerdan que dijimos que habían diferentes tipos de caldera? ¿Qué tipo de caldera es esta que estamos dibujando? Pregunto al público entusiasmado, a ver si me contesta. Nadie dice nada. Todavía no he iniciado esa. No, no entendí nada. Mucho ruido. ¿Pueden repetir, por favor? Vuelvo a preguntar, porque ya lo dijimos en algún momento. ¿Qué tipo de caldera es la que estamos esquematizando? Tengo otra observación. En este momento hay 35 personas que están conectadas, pero inscritas en la materia son una fortuna. Si yo los pudiera vender, estuviera millonario. O sea que no se presentan a las clases, pero seguramente van a querer aprobar la materia. Les recuerdo que hasta ahora la disposición es que los exámenes sean presenciales. Parece que las cosas se ponen un poquito más peliagudas, ¿no? Que si fuera virtual. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Este esquema que estamos utilizando para la caldera, en realidad, a qué tipo de caldera corresponde? Nadie me responde. ¿Están conectados o ya se fueron? Creo que ya Estamos. 3 emprendieron la de don Diego. Mandaron cambiar. No les interesa. Bueno, no voy a seguir insistiendo en algo que ya lo dijimos en su momento y que en los exámenes lo podemos muy bien preguntar. Y entonces ya veremos si responden o no. Bueno, una de las cosas que hicimos notar el otro día cuando comenzamos a hablar de este intercambiador de calor de pared, calentador de agua de pared, es que se caracteriza porque tiene, ¿cuántas entradas? Pregunto. Dos entradas, 2 entradas. ¿Cuántas salidas? dos igual. 2 salidas. Ya. Y además indicamos de que la corriente que es bombeada, que entra como 5 y sale como 9, teóricamente para, digamos, conseguir el mayor efecto debería salir en una condición de líquido saturado. Lo mismo que la corriente 6, que es el vapor que va a calefaccionar, que va a suministrar el calor para que 5 se convierta en 9, también si se hace un aprovechamiento perfecto debe salir por lo menos como líquido saturado.
¿Está claro lo que estoy planteando? ¿O hay alguna duda? O sea que acá hay dos condicionantes que van a definir qué cantidad de 6 se requiere para la cantidad de 5 que esté ingresando en el calentador de agua, de tal manera que las salidas cumplan con esta condición de ser líquidos saturados. ¿Lo ven? Y quizá una de las observaciones que usted podría apreciar es que ahora aparece una sola bomba. ¿Por qué razón? Cuando antes, en el caso del calentador de agua de contacto directo, teníamos dos bombas, ¿no es verdad? Una de entrada y otra de salida. ¿Por qué acá no hay más que una sola bomba? Pregunto. Aparentemente tengo que hacer nomás mis monólogos. No he trabajado en teatro, pero tengo que hacer un monólogo. Ya verán ustedes si aplauden o no. ¿Alguien me puede contestar? O me contesto yo nomás. Una de las características de este tipo de intercambiadores de calor es que las dos corrientes, la 610 y la 59, se mantienen separadas y por lo tanto pueden operar a presiones distintas. Por eso es que el bombeo en esta bomba, que la voy a identificar con 1, directamente ya se puede hacer hasta la presión que se requiere en la caldera. Debemos recordar que esta presión es lo que hemos identificado en todos los esquemas como P1, por acá tenemos la presión intermedia y por acá tenemos la presión del condensador que es P0. Entonces, la corriente 4' que está a esta presión se la puede bombear hasta la presión P1 directamente porque ya no va a ser influida por la otra corriente. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Entonces tenemos corrientes con presiones distintas. La corriente 610 con la presión intermedia y la corriente 5,9 con la presión de caldera P1. Ok. Digamos que hasta ahí está todo en orden, está todo conforme respecto del calentador de agua. La siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿y este líquido saturado lo tiramos, lo devolvemos y cómo? Pregunto, ¿cuál es su idea? A ver, Ponerle una bomba. no le pude entender nada por el ruido. Si me lo repite, por favor. Ponerle una bomba. Claro, si a este líquido saturado no lo queremos tirar, y por ser líquido, estando a una presión intermedia y lo queremos devolver a la caldera, que es donde debería volver a parar finalmente, tenemos que aumentarle la presión hasta P1, lo cual implica, tal como lo están proponiendo, que se requiere instalar otra bomba. O sea que de una u otra forma al final surge la necesidad de otro bombeo, ¿no? Por lo pronto. Y entonces llamémosle a esta bomba, la bomba 2, que va a permitir bombear 10 hasta el estado 11, que ya tiene una presión igual a P1,
y juntamente con 9, entonces tiene que devolverse a la caldera. Pero al mezclarse 11 con 9, entonces se genera un nuevo estado 12 que va a ser el que finalmente corresponde al ingreso del líquido a la caldera. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Esto lo podemos poner un poco, digamos, más visible si hacemos la representación gráfica del ciclo que ocurre en esta instalación en el diagrama TS. Estoy tratando de hacerlo lo más grandecito posible para que esté claro. Tenemos la campana, más o menos así. Luego marcamos, como siempre, los distintos niveles de presión. Que en esta instalación, evidentemente, son 3. Corresponden a la presión de la caldera, a la presión intermedia, a la cual se hace la extracción de vapor, y la presión del condensador, con sus respectivas temperaturas de saturación. Y entonces, como siempre, marcamos el líquido saturado que hay en la caldera con 1 y con 2 el vapor saturado que entrega este equipamiento. Como estamos planteando la existencia de un regenerador, este alcanzará una condición máxima de temperatura en el estado 2' y luego se produce en la turbina el proceso de expansión que conduce 2' hasta 6 para hacer la correspondiente extracción, y lo que no es extraído continúa su expansión hasta el estado 3 de salida de la turbina. Voy a dibujar, exagerando un poquito, las curvas de presión constante en la zona de líquido subenfriado. Y entonces el fluido 3, cuando pasa por el condensador, por lo menos, como siempre hemos planteado, debe convertirse en líquido saturado, que garantiza que a la bomba, en este caso la bomba 1, solamente ingrese el líquido. Y entonces, como la bomba 1 va a bombear entre la presión P0 y la presión P1, tendríamos gráficamente este proceso de bombeo que conduce al líquido 4' hasta el estado 5, que corresponde a la presión P1, presión con la que al fin de cuentas tiene que llegar a la caldera. Y entonces cuando 5 atraviesa el calentador de agua, se convierte en 9, que resulta ser idéntico a 1. Quisiera saber si esto está entendido. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Yeah. Y entonces acá una de las cosas que podemos destacar en relación con lo bueno que significa este tipo de calentador de agua es que se alcanza la máxima temperatura posible. ¿Ven? Que este es 1, mientras que en el caso anterior apenas en el calentador se alcanzaba una temperatura intermedia. No sé si lo recuerdan, pero es cuestión de que hagan un contraste entre esto que estamos planteando y lo que vimos antes con el otro tipo de calentador. Entonces la bomba 1
La bomba 1 provoca el proceso 4'5, isentrópico, por supuesto. Mientras tanto, la corriente 6, cuando descarga calor en el calentador de agua, se convierte en 10, que no es otra cosa que este líquido saturado. 10. Y entonces 10 será devuelto a la caldera, pero a través del bombeo que se hace en la bomba 2, que conduce a 10 hasta un estado que lo vamos a marcar como 11. ¿Lo ven? Que es líquido subenfriado. Y entonces 9, que es el líquido saturado coincidente o coincidiendo con 1, y 11, 9 y 11, fíjense en el esquema a la izquierda, acá en este lugar se reúnen, se mezclan y generan 12. Entonces, ¿qué viene a ser 12? Un intermedio entre 9 y 11. Lo vamos a marcar por acá. Y entonces esto será 12. En esta condición, 12 es que ingresa el líquido subenfriado a la caldera y en ella primero se convierte en 1 para luego terminar convertido en 2. Pregunto si está esto entendido o hay alguna duda o hay alguna pregunta que me quieran hacer antes de que pasemos a lo siguiente. Acá se nota claramente, entre los comentarios que podemos hacer, que los dos procesos de bombeo son paralelos, ¿no ven? Es decir, que en realidad en la instalación tenemos, no como antes, dos bombas en serie, sino ahora dos bombas en paralelo, por el planteamiento que hemos hecho. Bueno, quiero que me confirmen si la cosa está clara o hay algo Sí, que... ingeniero. ¿Ah? Está claro, ingeniero. Ya. Entonces, lo que correspondería ahora es que nuevamente repitamos la misma historia de antes para ver qué efecto está provocando este calentador de agua, pero instalado de la manera en que estamos esquematizando el dibujo. Y para ello debemos nuevamente repasar las cosas. Entonces, el coeficiente de rendimiento de la instalación, pensando en coeficiente de operación, otra historia, es igual a la potencia neta dividido por el flujo calórico que se recibe en el lugar de la caldera para el proceso que sería en este caso desde 12 hasta 2 doble prima. Si quieren lo voy a replantear con color rojito para que usted note que el suministro de calor involucra esos estados. No desde 11, desde acá, ¿no? Desde 12. Lo que anoté antes, ya, quedó borrado. Entonces veamos. La potencia neta tiene que ver con la potencia generada por las turbinas, positiva, y con la potencia consumida por las bombas, negativas. Entonces podemos escribir potencia de la turbina 1 igual al flujo másico 2 doble prima, que pasa por la primera sección por
el trabajo de la turbina en su primera sección. Ya sabemos que este trabajo es igual a la entalpía 2' menos la entalpía 6. Eso lo tienen del caso anterior, porque el lado derecho del ciclo no ha cambiado para nada, así que no vale la pena volver a escribir este valor. La potencia de la turbina 2, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué flujo másico voy a poner? Pregunto. ¿11? Estoy hablando de la turbina, desde acá hasta acá. ¿No ve que el flujo másico que sale de la segunda parte de la turbina es 3? Por trabajo de la turbina en la segunda sección, que sería la entalpía 6 menos la entalpía 3. Veamos la bomba. Por la bomba 1 pasa el mismo flujo másico que circula por acá. ¿Lo ven? Que sería el flujo másico 3 por trabajo de la bomba 1. Que seguramente ya saben cómo se determina este trabajo, o usando datos de entalpía obtenidos de tabla o haciendo un cálculo con una formulita que está muy bien utilizada muy claramente en el documento que yo les mandé, si es que la quieren repasar. Es la famosa ecuación esa donde el trabajo es igual a menos el volumen específico por el diferencial de presión. Y la potencia de la bomba 2, porque va a ser parte del consumo, ¿a qué va a ser igual? Fíjese que lo que pasa por la bomba 2 es lo que viene como 6, que se convierte en 10, que se convierte en 11 y que se mezcla con 9. Es decir, podemos escribirlo así. Flujo másico 6 por trabajo de la bomba 2. En este caso, el trabajo de la bomba 2, como no lo hemos escrito antes, ¿a qué va a ser igual? A la entalpía 10 menos la entalpía 11. Lo anoto porque es la primera vez que lo estamos anotando. Entonces, sumando todos estos valores de potencia, teniendo en cuenta que esto es positivo, positivo, negativo y negativo, haciendo la suma algebraica, vamos a tener la potencia neta P. En lo que concierne a Q sub 1 punto, o sea, el flujo de calor total suministrado, que sería acá, sería Q sub 1 punto. Vamos a tener el flujo másico que entra por acá, que es igual al que sale por acá, que sería el flujo másico 2' multiplicado, para no escribir por separado, la entalpía 2' menos la entalpía, ¿qué número le voy a poner ahí? ¿Qué número anoto acá? Lo están mirando en rojo en el dibujo. ¿Dónde comienza el rojo? Creo que le borré un pedacito, ¿no? Voy a volver a acomodar. Me parece que estamos divorciados. ¿Qué entalpía es la que voy a anotar ahí en el suministro de calor? Donde empieza ingeniero de 12. 12. Y entonces ya podemos escribir nuestra expresión de rendimiento. Flujo másico 2' por trabajo de la turbina 1 más flujo másico 3 por trabajo de la turbina 2 menos
flujo másico 3 por trabajo de la bomba 1 más flujo másico 6 por trabajo de la bomba 2 y todo eso dividido por el flujo másico 2 doble prima multiplicado por H sub 2 doble prima menos H sub 12. Creo que está clara la expresión, ¿no? Y entonces el procedimiento es similar al que planteamos el otro día con el calentador de contacto directo, es decir, vamos a dividir esto por el flujo másico 2 doble prima, 2 doble prima, y acá tendríamos flujo másico 6 dividido por el flujo másico 2 doble prima. O sea que para poder determinar el rendimiento necesitamos conocer, además de los trabajos, de las entalpías, que finalmente son las que definen estos valores, la relación entre el flujo másico 3 y el flujo másico 2 doble prima, pero también la relación entre el flujo másico 6 y el flujo másico 2 doble prima, ¿cierto? Ahora, debemos notar que el flujo másico 3, lo voy a anotar por acá, es como el flujo másico 5 que ingresa al calentador. Y el flujo másico 6, por supuesto, es el otro de entrada. Lo que quiere decir que la respuesta a determinar este valor y este valor la tenemos que buscar en los balances correspondientes en el calentador de agua, que es el que define la relación entre 6 y 5 o 6 y 3. En definitiva, no sé si vale la pena que si ustedes quieren escribimos los balances y ya ustedes procesan los datos, ¿cierto? Entonces voy a borrar un poco. Tenemos que recordar que el calentador, considerado como un sistema termodinámico abierto, ¿tiene cuántas entradas? ¿Cuántas salidas? Parece que el cambio de clima los enmudeció. Dos. Dos entradas en enero y dos salidas. 2 entradas y 2 salidas. Entonces debemos escribir entrando flujo másico 6 más flujo másico 5, saliendo flujo másico 9 más flujo másico 10, ¿verdad? Y luego el balance de entalpías será 6 por 6 más 5 por 5 igual a 9 por 9 más 10 por 10. Ok. Ahora, hay otro detalle que acá usted lo puede observar si mira el esquema de la izquierda. Lo que entra como 6 es exactamente igual a lo que sale como 10, ¿cierto? Porque hemos dicho que las corrientes se mantienen independientes una de otra. Entonces, como no se acumula nada en el sistema, lo que entra sale. Y el flujo másico 5 es igual que el flujo másico 9. Entonces, repasando, este flujo másico es igual que este, mientras que este es igual que este. Entonces, tomados de 2 en 2, podemos factorizar la siguiente ecuación, donde están las entalpías.
Y entonces puedo escribir flujo másico 6 por entalpía 6 menos entalpía 10 igual al flujo másico 5, que en realidad es como 9, pero es como 3. Lo ven acá, lo voy a anotar así, por la entalpía 5, por la entalpía 9 menos entalpía 5. Entonces, en realidad, acá lo que voy a poder obtener es la relación entre 6 y 3, o entre 3 y 6, que sería como dividir esto por esto o esto por esto. Bueno, de alguna forma, entonces va a tener usted, a través de conocer, lo voy a plantear así, supongamos que despeje esta relación. A partir de conocer esta relación, entonces usted va a poder determinar estas otras dos, y eso le va a permitir calcular el rendimiento de la instalación. ¿Preguntas? ¿Qué Quedó claro, cuestión? ingeniero. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Que me quedó claro a mí, ingeniero. Ya. Ya es cuestión de que se pongan, ahora que va a haber feriado el lunes, se entretengan haciendo cuentas, ¿no? Y puedan hacer comparaciones y examinar las cosas. El hacer las cuentas los obliga a repasar, y entonces uno va quedando con más claridad en relación con todo lo que estamos diciendo. Bueno, esto que hemos presentado en el esquema de la izquierda de hacer un bombeo del líquido saturado 10 hacia la caldera es una alternativa, porque hay otra que ahora la vamos a plantear, que resulta muy interesante y tal vez mejor que esta, que hace que no haya necesidad de la bomba 2. Entonces, si yo no quiero bombear, entonces, ¿qué alternativa me queda? Permitir que ese líquido circule hacia una zona de baja presión, ¿no? Y lo haga por justamente diferencia de presión. ¿Entiende? Es decir, voy a volver a borrar. Este líquido saturado 10, en lugar de mandarlo hacia la caldera, lo debemos mandar hacia una zona de menor presión, es lo que estoy diciendo. Y para eso ya no hace falta bombear, simplemente dejar que circule, pues, ¿no? ¿En dónde tenemos esa posibilidad? A ver, les pregunto. Tenemos menor presión en toda la zona donde existe este valor de presión P sub 0, que sería desde 3, siguiendo por 4', hasta la entrada a la bomba, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Decir que la idea es hacer esto, ir hacia atrás. ¿Pero a dónde mandaría usted ese líquido saturado? Pregunto. ¿Cuál sería su primera idea? Porque le estoy mostrando toda la zona donde se tiene esa presión baja, y entonces, digamos, en términos generales, usted podría enviar el líquido a donde quiera, pues, ¿no? Donde exista esa presión P sub 0. Pero ¿cuál es su primera idea? Pregunto.
Está claro, ¿cuál es el sitio más cercano? 4 prima. Aquí, donde tiene 4 primas, ¿verdad? Esa sería, digamos, la primera idea que usted puede manejar. Pero resulta que para que este líquido saturado lo pueda mezclar con 4 primas, usted tiene que provocarle una caída de presión, ¿cierto? Tiene que haber una depresión, una caída de presión. ¿Y cómo provoca usted una caída de presión en el líquido 10? ¿Con qué aparato usted hace que la presión disminuya? Y todos los días de la vida lo usa usted en su baño, en su ducha, en su cocina, en su lavadero. ¿Con qué lo haría? Bueno, creo que lo vamos a dejar el planteamiento ahí, piensen, y el próximo día, martes, como ya no queda mucho tiempo, retomamos el asunto. Mientras tanto, les dejo, digamos, la cosa planteada. Usted piense y después me cuenta. ¿Listo? Listo, ingeniero. Ya. Incluso piensa dónde mandaría, cómo sería el esquema, en fin, para completar, porque el esquema de la instalación no está completo, pues, ¿no? Ya, piénselo y entonces el próximo día martes seguimos charlando sobre lo mismo. ¿De acuerdo? Les deseo un buen fin de semana. Por lo tanto, me despido de todos los que me han estado siguiendo. Ingeniero, ¿no sería ahí ponerle una trampa de... Ya, esa es una alternativa que la vamos a examinar el próximo día. Pero primero me tiene que decir a dónde va a mandar a dónde mandaría, pues, cuál es su primera idea. Ya, piénselo y el martes lo discutimos. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, hasta luego. Gracias.